Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò De la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Recordamos a nuestros amables oyentes que este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre. Y ahora la lectura es leída en lengua francesa. Afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. Born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. For freedom Christ has set us free. Stand fast, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Galaterbrief. Als aber die Zeit erfüllt war, Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. damit die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas en español y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Foi para a liberdade que Cristo nos resgatou.
Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Y ahora el mismo pasaje bíblico lo escuchamos en lengua árabe. أرسل الله ابنه مولودا لامرأة مولودا في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة فنحظى بالتبني إن المسيح قد حررنا تحريرا فاثبتوا إذن ولا تدعوا أحدا يعود بكم إلى نير العبودية. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Y apostoła finalmente do la Galatów. lectura es proclamada también en lengua polaca. Gdy nadeszła Escuchemos. pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Noi riprendiamo oggi la nostra riflessione sulla lettera ai Galati. Nella lettera ai Galati Retomamos hoy nuestra reflexión sobre la carta a los Gálatas. Cos'è la libertà cristiana? En la carta a los Gálatas, San Pablo ha escrito palabras inmortales sobre la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Hoy nos detenemos sobre este tema. La libertà è un tesoro che si apprezza realmente solo quando la si perde. La libertad es un tesoro que se aprecia realmente solo cuando se pierde. Para muchos de nosotros acostumbrados a vivir en la libertad, a menudo aparece más como un derecho adquirido que como un don y una herencia para custodiar. ¿Cuántos malentendidos en torno al tema de la libertad y cuántas visiones diferentes se han enfrentado a lo largo de los siglos? El apóstolo no poteva sopportare che quei cristiani, dopo aver conosciuto e accolto la En el caso de los Gálatas, el apóstol no podía soportar que esos cristianos, después de haber conocido y acogido la verdad de Cristo, se dejaran atraer por propuestas engañosas, pasando de la libertad a la esclavitud, de la presencia liberadora de Jesús a la esclavitud del pecado, del legalismo. Hay tantos cristianos que se refugian en el legalismo. Invita Paolo quindi i cristiani a rimanere saldi nella libertà che hanno ricevuto. Por tanto, Pablo invita a los cristianos a permanecer firmes en la libertad que han recibido en el bautismo, sin dejarse poner de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Pablo es justamente celoso con la libertad. Es consciente de que algunos falsos hermanos se han infiltrado en la comunidad para espiar. Así escribe, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a la esclavitud. Y Pablo esto no puede tolerarlo. Una predicación que tuviera que excluir la libertad en Cristo nunca sería evangélica.
Nunca se puede forzar en el nombre de Jesús. Non si può rendere nessuno schiavo in nome di Gesù. No se puede hacer a nadie esclavo en nombre de Jesús, que nos hace libres. La libertad, Ci è dato nel battesimo. que es el don que se nos concede en el bautismo. La libertà è soprattutto positivo. Pero la enseñanza de San Pablo sobre la libertad es sobre todo positiva. El apóstol propone la enseñanza de Jesús que encontramos también en el Evangelio de Juan. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La llamada, por tanto, es sobre todo a permanecer en Jesús, fuente de la verdad que nos hace libres. La libertad cristiana se funda sobre dos pilares fundamentales. Primero, la gracia del Señor Jesús. Segundo, la verdad que Cristo nos desvela y que es Él mismo. La libertà che i Galati hanno ricevuto En primer lugar, es un don del Señor. è frutto della morte e resurrezione. La libertad que los Gálatas han recibido y nosotros como ellos es fruto de la muerte y resurrección de Jesús. El apóstol concentra toda su predicación sobre Cristo, que lo ha liberado de los vínculos con su vida pasada. Solo de Él brotan los frutos de la vida nueva según el Espíritu. La schiavitù del peccato è scaturita dalla croce di Cristo. De hecho, la libertad más verdadera, la de la esclavitud del pecado, ha brotado de la cruz de Cristo. Proprio lì dove Gesù si è lasciato inchiodare, si è fatto schiavo, Precisamente ahí donde Jesús se ha dejado clavar, Dios ha puesto la fuente de la liberación radical del hombre. Esto no deja de sorprendernos, que el lugar donde somos despojados de toda libertad, es decir, la muerte, puede convertirse en fuente de la libertad. Pero este es el misterio del amor de Dios. Jesús mismo lo había anunciado cuando dijo: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Jesús lleva a cabo su plena libertad al entregarse a la muerte. Él sabe que solo de esta manera puede obtener la vida para todos. Paolo, lo sappiamo, aveva sperimentato in prima persona questo mistero di amore. Pablo, lo sabemos, había experimentado en primera persona este misterio de amor. Por esto dice a los Gálatas con una expresión extremadamente audaz: con Cristo estoy crucificado. En este acto de suprema unión con el Señor, Él sabe que ha recibido el don más grande de su vida, la libertad. Sobre la cruz, de hecho, ha clavado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Comprendemos cuánta fe animaba al apóstol, que grande era su intimidad con Jesús, y mientras, por un lado, sentimos que a nosotros nos falta esto, por otro, el testimonio del apóstol nos anima para seguir adelante en esta vida libre, porque el cristiano es libre, debe ser libre. No volver a ser esclavos de preceptos y de cosas extrañas. Il secondo pilastro della libertà è la verità, no? Ricordiamo che El segundo pilar de la libertad es la verdad. il dono. También en este caso es necesario recordar que la verdad de la fe no es una teoría abstracta. La verità. Anche in questo caso è necessario ricordare che la verità della fede non è una teoria astratta, ma la realtà di Cristo vivo. Sino la realidad de Cristo vivo, que toca directamente el sentido cristiano y en general la vida personal. Quanta gente che non ha studiato, neppure sa leggere e scrivere, ¿Cuánta gente que no ha estudiado, no sabe ni leer ni escribir, ha entendido verdaderamente el mensaje de Cristo y tiene esta sabiduría? Tiene la sabiduría de Cristo, dada por el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Cuánta gente encontramos
que vive la vida de Cristo más que los grandes teólogos, por ejemplo, que son un testimonio grande de la libertad del Evangelio. La libertà rende liberi nella misura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta. La libertad hace libres en la medida en la que transforma la vida de una persona y la orienta hacia el bien. Para ser realmente libres necesitamos no solo conocernos a nosotros mismos a nivel psicológico, sino sobre todo hacer verdad en nosotros mismos a un nivel más profundo. Y ahí en el corazón abrirnos a la gracia de Cristo. La verdad nos debe inquietar. La inquietud. Nosotros sabemos que hay cristianos que jamás se inquietan, que viven siempre igual. Falta la inquietud en su corazón, porque la inquietud es la señal de que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Por eso digo que la libertad nos debe inquietar, nos debe poner siempre preguntas para conocernos a nosotros mismos a un nivel más profundo. Descubrimos de esta manera que el de la verdad y la libertad es un camino fatigoso que dura toda la vida. Es un camino fatigoso, pero no es imposible. Un camino en el que nos guía y nos sostiene el amor que viene de la cruz, el amor que nos revela la verdad y nos dona la libertad. Y este es el camino de la felicidad. La libertad nos hace libres, nos hace alegres, nos hace felices. Gracias. Y como acaba de afirmar el Papa en su catequesis, la libertad cristiana se funda sobre dos pilares fundamentales: la gracia del Señor Jesús y la verdad que Cristo nos desvela y que es Él mismo. Y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. De hecho, el lector expresa al Santo Padre que los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y explica que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. On ne peut pas passer de la présence de Jésus qui libère à l'esclavage du péché et du légalisme. Y este es el resumen de la catequesis que el Papa ha apenas pronunciado en lengua italiana, en lengua francesa. La liberté chrétienne se fonde sur deux piliers fondamentaux: la grâce du Seigneur Jésus et la vérité révélée dans le Christ. D'une part, la liberté est un don du Seigneur. Elle est le fruit de la mort et de la résurrection de Jésus. La véritable liberté est née de la croix du Christ. D'autre part, la liberté se fonde sur la vérité. La vérité de la foi n'est pas une théorie abstraite, mais la réalité du Christ vivant qui touche directement toute la vie personnelle au quotidien. La liberté rend libre en transformant la vie d'une personne et en l'orientant vers le bien. Dans le cheminement difficile de la vie, l'amour qui vient de la croix nous révèle la vérité et nous donne la liberté. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sorelle e fratelli, ieri la Conferenza Episcopale
e la Conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Hermanos y hermanas, Commissione ayer la sulla Conferencia sessualità Episcopal y la Conferencia de los Religiosos y de las Religiosas Francesas han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y de las violencias sexuales sobre menores desde el 1950 en adelante. Resultan lamentablemente numerosos y considerables. che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Aseguro mi oración y recemos todos juntos a ti, Señor, la gloria y a nosotros la vergüenza. Este es el momento de la vergüenza. Aliento a los obispos y a ustedes, queridos hermanos que han venido aquí a compartir este momento, y a los superiores religiosos, a que continúen a realizar todos los esfuerzos para que dramas similares no se repitan. Expreso a los sacerdotes de Francia cercanía y paternal sostén ante esta prueba, dura pero saludable, e invito a los católicos franceses a que asuman sus responsabilidades para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos. Sono lieto di salutare i pellegrini giunti da paesi francofoni, in particolare della diocesi di Autun y quelli della Vie. Me complace saludar a los peregrinos que han venido de los países francófonos, en particular de la diócesis de Autun y de los de la Vie. El próximo 9 de octubre se inaugurará el sínodo sobre la sinodalidad. Los invito a rezar para que las reflexiones e intercambios de esta asamblea nos ayuden a redescubrir la alegría de ser el pueblo de Dios que camina junto, escuchando a todos. A todos mi bendición. Sœurs et frères, hier la conférence épiscopale et la conférence des religieux et des religieuses de France ont reçu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, chargée d'évaluer l'ampleur du phénomène des agressions et des violences sexuelles commises sur les mineurs à partir de 1950. Malheureusement, le nombre en est considérable. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les traumatismes qu'elles ont subis. Y ahora el sacerdote está traduciendo en lengua francesa el mensaje del Papa referido a la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia. J'encourage les évêques et les supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. J'exprime aux prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel devant cette épreuve qui est dure mais salutaire. Et j'invite les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. Je suis heureux de saluer les pèlerins venus des pays francophones, particulièrement du diocèse d'Autun et de la Vie. Le 9 octobre prochain s'ouvre le synode sur la synodalité. Je vous invite à prier afin que les réflexions et les échanges de cette assemblée puissent nous aider à redécouvrir la joie d'être peuple de Dieu qui marche ensemble à l'écoute de tous.
À tous, ma bénédiction. Y el sacerdote en francés ha traducido para los fieles de Francia el saludo del Santo Padre. Y ahora damos paso al lector de lengua inglesa, que hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we now consider the Apostles' teaching on Christian freedom. For Paul, that freedom is a gift, the fruit of our new life in Christ. Through baptism, we have been freed from our bondage to sin and freed for a life of generous love in obedience to the gospel. Jesus tells us, "If you continue in my word, you will know the truth, and the truth will make you free." Christian freedom is thus grounded in the unmerited gift of God's grace and the truth of Christ. Through his passion, death, and resurrection, Christ reveals the depth of God's love and teaches us that the total gift of ourselves in service of others, even to the point of death, is the mark of supreme freedom. The truth that Christ brings is in fact truthfulness about ourselves. Our journey along the path of Christian freedom is not... Retomando la catequesis del Santo Padre, el sacerdote afirma que la verdad que aporta Cristo es de hecho la verdad sobre nosotros mismos, y nuestro camino por la senda de la libertad cristiana no es fácil, pero guiados y sostenidos por el amor del Señor crucificado y por su verdad liberadora, encontraremos nuestra realización. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Y el lector traduce ahora el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen... Y a continuación el lector de lengua alemana hará también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir das Thema der Freiheit bedenken, das im Galaterbrief einen zentralen Platz einnimmt. Für den Apostel ist es unvorstellbar, dass Christen, welche die Wahrheit Christi erkannt und angenommen haben, von der befreienden Gegenwart Jesu wieder in die Sklaverei der Sünde, des Legalismus und so weiter zurückfallen. Der Apostel ruft dazu auf, in Jesus zu bleiben, denn er ist die Wahrheit, die uns befreit. Für Paulus ist die Freiheit in erster Linie Gnade, ein Geschenk des Herrn. Sie ist die Frucht des Todes und der Auferstehung Jesu. Am Kreuz hat er uns von den Fesseln der Sünde und des Todes befreit und uns das neue Leben nach dem Heiligen Geist erschlossen.
führen wir uns immer wieder vor Augen, dass die befreiende Wahrheit des Glaubens keine abstrakte Theorie ist, sondern der lebendige Christus selbst. Er befreit uns in dem Maße, in dem wir uns von ihm verändern und auf das Gute hin ausrichten lassen. Um wirklich frei zu sein, brauchen wir also nicht nur eine psychologische Selbsterkenntnis, sondern die Bereitschaft, uns in der Tiefe unseres Herzens für die Gnade Christi zu öffnen. Seine Liebe, die vom Kreuz ausgeht und uns die Wahrheit offenbart, stärkt uns auf diesem Weg der Freiheit, damit wir zur Fülle und Vollendung des Lebens gelangen. Saluto i fedeli di lingua tedesca. Saludo a los fieles de lengua alemana, especialmente a los que participan en la semana informativa de la Guardia Suiza Pontificia. Domani la Chiesa celebra la festa della Madonna del Rosario. Mañana la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En este mes de octubre, los invito a rezar esta oración, dejando que María los conduzca hacia su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga y los proteja. Ich grüße die Gläubigen deutscher Sprache, insbesondere die Teilnehmer am Schnupperwochenende der päpstlichen Schweizer Garde. Y el lector transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Jetzt im Oktober lade ich euch ein, den Rosenkranz zu beten und euch von Maria zu ihrem Sohn Jesus führen zu lassen. Gott segne und beschütze euch. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Solo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. Ahora es el turno del lector de lengua portuguesa. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. El lector presenta al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Ahora el resumen de la catequesis del Papa en lengua portuguesa. Na liberdade recebida no batismo e que Cristo lhes conquistara na cruz. Foi na cruz onde Jesus se deixou cravar que Deus colocou a fonte da libertação radical do ser humano. Parece incrível que a fonte da liberdade possa estar precisamente no ponto onde acabamos despojados de toda a liberdade, isto é, na morte. Mas foi o próprio Jesus que o disse. É por isto que meu Pai me tem amor, por eu oferecer a minha vida para a retomar depois. Ninguém me tira, mas sou eu que a ofereço livremente. Parece increíble, dice el lector, que la fuente de la libertad puede encontrarse precisamente en el punto en el que acabamos privados de toda libertad, es decir, en la muerte. Pero Jesús mismo dijo esto: por eso me ama a mí el Padre, porque doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que soy yo quien la ofrece libremente. Yo tengo el poder de darla y el poder de tomarla. Con total libertad Jesús se entrega a la muerte. Sabe que solo así puede obtener la vida para todos. Este es el misterio del amor de Dios. E não podia suportar que os Gálatas, depois de ter conhecido e acolhido a verdade de Cristo, se deixassem atrair por propostas enganadoras, passando da presença libertadora de Jesus para a escravidão do pecado, do legalismo, etc. Ninguém pode ser feito escravo em nome de Jesus, que nos torna libres. Nadie puede ser, de hecho, esclavo en el nombre de Jesús, que nos hace libres. Todo esto nos hace ver la gran fe que animaba a Pablo y lo grande que era su intimidad con Cristo. En cuanto a nosotros, si por un lado sentimos lo mucho que nos falta para ser como el apóstol, por otro lado su testimonio nos llena de valor. Ai fedeli di lingua portoghese il mio cordiale saluto e il mio ringraziamento per la vostra presenza. A los fieles de lengua portuguesa, mi saludo cordial y mi agradecimiento por su presencia, con un recuerdo a Dios de sus vidas y de los que les han sido confiados. En los desafíos de la vida sean centinelas y testigos fieles de los signos de Dios en la historia. Acerquen el cielo a los hombres, sean para sus hermanos la bendición de Dios. Eis a tradução das suas palavras. Y el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Uma lembrança junta de Deus da vossa vida e de quantos vos estão confiados. Nos desafios da vida, permanecei sentinelas e testemunhas fiéis dos sinais de Deus na história. Aproximai o céu dos homens. Sede para vossos irmãos a bênção de Deus. Y ahora es el turno del lector de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثاً وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على المسيح الذي حررنا، وقال: لم يستطع الرسول أن يتحمل أن يترك المسيحيون في غلاطيا الإيمان بالمسيح بعد أن عرفوه وآمنوا به، فانجروا وراء مقترحات خادعة وتركوا الحرية وعادوا إلى العبودية الخطيئة من جديد. لذلك دعاهم بولس إلى الثبات في الحرية التي تلقوها من المسيح، ولا يضعوا أنفسهم مرة أخرى تحت نير العبودية. وأضاف قداسته أن الحرية المسيحية تقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى على أنها عطية من الرب يسوع، والثانية هي الحقيقة. الحقيقة هي المسيح نفسه، والحرية انبثقت من صليب المسيح. هناك حيث الموت ولدت الحرية، فقد حقق يسوع حريته الكاملة عندما أسلم نفسه للموت، وهو يعلم أنه بهذه الطريقة فقط يمكنه الحصول على الحياة لجميع الناس. واختبر بولس سر الحب هذا في شخصه، وعلم من خلال اتحاده بالرب يسوع أنه نال أعظم عطية في حياته، وهي الحقيقة والحرية. لذلك أراد لأهل غلاطيا أن يثبتوا في الحرية وفي الحقيقة في المسيح، وهو نداء لنا نحن أيضاً لنبقى في الحرية الحقيقية التي يمنحنا إياها المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. Para ser verdaderamente libres necesitamos no solo conocernos a nosotros mismos a nivel psicológico, sino sobre todo hacer verdad en nosotros a nivel profundo, donde está la verdad del Cristo vivo. Y ahí en nuestro corazón abrirnos a su gracia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector de lengua árabe traduce para los fieles el saludo que el Papa apenas pronunciado en italiano. ولكن قبل كل شيء أن نجعل الحقيقة في داخلنا على مستوى عميق، وهي حقيقة المسيح الحي، وهناك في القلب سننفتح على نعمته. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Siguiendo con la audiencia general, también el lector de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy, centrada en la libertad cristiana. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie podejmujemy temat wolności chrześcijańskiej. Święty Paweł przypomniał w liście do Galatów, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wolność opiera się na dwóch filarach: na łasce Pana Jezusa i na prawdzie. Jest to wolność od niewoli grzechu, którą otrzymali Galaci, a także i my, która wypłynęła z krzyża Chrystusa. To szczególny dar, filar łaski, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Wydarzenie, w którym, jakby się wydawało, człowiek został ogołocony ze wszystkiego, czyli w śmierci, stało się źródłem wolności. Pan Jezus zapowiedział to w słowach: mam moc oddać życie i mam moc je znów odzyskać. Wydając się na śmierć, realizuje swoją pełną wolność. Wie, że tylko w ten sposób może zyskać życie dla wszystkich. Drugim filarem wolności jest prawda. El segundo pilar de la libertad, afirma el lector, es la verdad. Es Cristo que nos revela el amor de Dios, transforma nuestra vida y nos orienta hacia el bien. Para ser verdaderamente libres debemos abrir nuestros corazones al regalo de la verdad de Dios. Stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że poszukiwanie wolności i prawdy to zadanie dla każdego z nas na całe życie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Mañana es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Confío a su intercesión y a sus oraciones la visita ad limina apostolorum de los obispos de su país, que comenzó el lunes. Que la peregrinación de los pastores a la tumba del apóstol Pedro traiga abundantes frutos evangélicos en su servicio por el bien espiritual de la Iglesia en Polonia. Recitando el rosario, encomienden a la Santísima Virgen Reina su hoy y mañana. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Y el lector traduce el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Jej orędownictwu i waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski ad limina apostolorum. Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając różaniec, zawierzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej wasze dziś i jutro. Z serca wam błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju im iskazujete. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski Y ahora el resumen de la catequesis en lengua croata. a osobito na djecu, na stare, na bolesne te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskome jeziku. Saluto e benedico tutti i pellegrini croati. Saludo y bendigo a todos los peregrinos croatas, con especial alegría a los jóvenes de la Arquidiócesis de Split-Makarska, junto con sus padres. Les agradezco por su presencia. A María, Madre della tenerezza, affido tutti voi e coloro A María, Madre de la Ternura, los encomiendo a todos y a aquellos que se dedican al cuidado y la asistencia de las personas en dificultad, para que la luz de la fe inspire en todos acciones concretas de solidaridad. Al encomendarlos a todos a la intercesión de María, Madre de Dios, que en su ciudad es particularmente venerada como Virgen de la Salud, de corazón les imparto a todos la bendición apostólica.
Alabados sean Jesús y María. Y también en esta ocasión el lector traduce para los fieles croatas el saludo del Papa. Hvala vam na vašoj prisutnosti. Mariji, majci nježnosti, povjeravam sve vas i one koji su predani brizi i pomaganju osoba s poteškoćama, kako bi svjetlo vjere nadahnulo konkretna djela solidarnosti u svima. Povjeravajući vas zagovoru presvete Bogorodice Marije, koju u vašem gradu osobito častite kao Gospod zdravlja, od srca vam udjeljujem svoj apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana presenti a questa udienza desiderano esprimere. Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Rivolgo il mio affettuoso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una afectuosa bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de las parroquias de la Virgen del Olmo, en Olmo Velo de Cisterna de Latina y de Santa Ana en Foggia. Al segundo regimiento de aviación del ejército sirio de la Mezzia Terme. Y a la representación de los empleados de ATAC, Cotral, Ferrovia dello Stato, AMA y Alitalia. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Mañana la Iglesia celebrará la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Los invito a que valoren esta oración tan querida por la tradición del pueblo cristiano. Mi bendición para todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Y hemos llegado así al final de esta audiencia general, en esta ocasión en 9 idiomas, puesto que el Papa Francisco añadió un saludo para los fieles y peregrinos de lengua croata. Como hemos escuchado, Francisco dedicó su catequesis a la libertad cristiana. Solo Cristo es quien nos hace verdaderamente libres, dijo el Papa. Además, recordó que ayer la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos y Religiosas francesos han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones a menores desde el 1950 en adelante, y resultan numerosos casos. El Papa expresó a las víctimas su tristeza y su dolor por los traumas que han sufrido y su vergüenza por la demasiada amplia y larga incapacidad de la Iglesia de ponerlos al centro de sus preocupaciones, asegurando a ellos su oración. Y con estas palabras yo me despido. Un feliz día para todos de María Cecilia Mutual, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Y nuestro agradecimiento, como siempre, por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.